Hola, espero que todos se encuentren muy bien. Eh, en este video voy a estar exponiéndoles la forma en que yo trabajé el uso de la mascarilla en mis dos chicos con autismo. Claro está, ambos son totalmente diferentes, por lo que utilicé ciertas técnicas más con, con el pequeño que con el mayor. ¿Verdad? Primero lo que debemos hacer es con nuestros chicos que tienen algún tipo de situación para poderse dejar usar, ¿verdad? Colocarse por un periodo de tiempo extenso la mascarilla debido a esta situación de la pandemia, es verificar cuál es la razón por la cual no resisten el uso de la mascarilla. Todo esto que yo les voy a estar compartiendo parte de mi experiencia como madre y mi experiencia como educadora en educación especial, en autismo y en otros temas de diversidad funcional. Eh, Todas tienen base científica, todas parten de diversas teorías educativas, cognitivas o conductuales. No soy un especialista clínico, pero con el conocimiento de vivencias y mis conocimientos adquiridos a través de mis estudios, pues puedo presentarles estas alternativas o estrategias como base para que ustedes como encargados de alguna persona con autismo o con alguna persona que tenga la situación que voy a estar presentándoles en este video, pues puedan beneficiarse y tomar ideas y buscar mayor información tal vez si es que lo que yo le presente en este video, pues usted entiende que tal vez no le va a funcionar con su chico o chica. Recuerde siempre que ante la decisión de realizar cualquier cosa con su chico o chica, pues consultarla con un especialista del área, ¿verdad? Si se entiende que debe de ser así, que es lo más apropiado que debemos hacer si tenemos alguna idea con relación a la comunicación, comunicarnos con el patólogo o terapista del habla, si es con relación al área motora, pues con un terapista ocupacional, si es con relación al área emocional conductual, pues un psicólogo o un especialista en manejo conductual. Así que les voy a contar desde el principio cómo es que yo llego a esta conclusión de utilizar esta técnica con mis hijos. A principios de la pandemia en el 2020, la doctora Ángel Acosta y la analista de la conducta Alicia Ortiz hicieron un video explicando el uso de la mascarilla en los chicos con diversidad funcional. Y ellas explicaron ahí la base teórica de lo que yo utilicé con mis hijos. Así que yo voy a estar compartiendo el enlace de este video en este post en las páginas de Facebook, que típicamente es donde comparto el contenido, y en mi canal de YouTube, para que puedan beneficiarse también de esa orientación que brindaron esas dos especialistas en el campo de la modificación de conducta y la psicología. Pero a partir de lo que ellas explicaron en su ponencia, yo comencé a analizar. Siempre debemos observar en nuestros chicos para cualquier cosa que nosotros entendamos que ellos deben realizar, tenemos que observar, tenemos que ver qué es, disculpen, tenemos que ver por qué nuestro chico o chica no logra realizar esa acción. Si es una situación de que no lo tolera, de que no lo sabe hacer, de que necesita un ejemplo cómo hacerlo, un modelaje, pues entonces debemos proveerle eso. Así que muchas personas que yo he visto que me han escrito, que han escrito en las diversas páginas, indican pues que su chico no tolera la mascarilla, pero entonces tenemos que ver por qué no tolera la mascarilla. Si es que no tolera el hilo que va detrás de la oreja, ¿verdad? El ajuste de la mascarilla, o si es que no tolera como tal la mascarilla en la cara, o si es que no tolera su respiración, su aliento, que está obviamente tapada por la tela de la mascarilla, y eso es lo que le molesta. Para poder identificar cuál de estas tres, pues tenemos
que observar a nuestro chico mientras tratamos de exponerlo a la situación de la mascarilla anteriormente, porque obviamente quien tiene la necesidad para que su chico tolere la mascarilla es porque lo ha intentado. Así que tiene que sentarse y hacer retrospectiva de qué fue lo que observó, qué fue lo que ocurrió en los momentos que usted trató de ponerle la mascarilla. Si el problema es en el área de los oídos, si usted tiene un chico o chica que es sensible en esta área de los oídos, que no se deja poner nada, si es una nena no se deja poner pantalla, si es un nene pues no se deja poner gorras ni nada que sea en esta área, pues miren, yo trabajé para, porque mis hijos no se permiten, no se dejan poner gorra, ni espejuelos, ni nada por el estilo, así que yo cogí las gafas que vienen con el face shield y conseguí varias, obviamente. Esto es modelaje. Nosotros tenemos que hacer lo que nosotros queremos que nuestro chico haga. Modelaje para que ellos imiten. Y con ese modelaje también jugar. Buscar la manera de que ellos sientan que lo que están haciendo eh, les va a venir bien. No es algo malo, no es algo que les va a causar daño. Al contrario, se pueden divertir con eso. Así que lo tenemos que buscar de una manera que sea entretenido. Lo que podemos para comenzar es presentárselo y nosotros nos lo ponemos y vamos y les hacemos monería de, mírame, mira mamá o mira papá, mira qué lindo esto que tengo puesto, mira, me lo quité, me lo puse otra vez, me lo quité. Y entonces no se lo vamos a poner, tenemos que buscar que ellos lo intenten, que ellos traten de hacer la imitación. Usted tiene la otra pieza, ¿verdad? Ahí puesta frente a él, o en el piso, o al lado suyo si está sentado en el mueble, y usted se la pone. ¡Ay! Qué chévere, ay, mira qué lindo, y ¿verdad? Y habla y le dice su nombre y le dice, ay, mira, ¿te gusta esto? Aunque nosotros creamos que nuestro chico no nos está escuchando, le tenemos que hablar, le tenemos que decir las cosas que pensamos, que queremos, porque siempre algo entra. El tono, de la manera en que nosotros se lo decimos, con el amor con el que se lo decimos, eso llega. Poco a poco eso llega. A lo mejor ellos no pueden comunicar ¿verdad? De manera efectiva sus emociones, pero ellos sienten, ellos son personas que sienten y padecen como cualquier ser humano. De igual manera, podemos coger el molde de la gafita y pintarlo, sentarnos con ellos con pintura témpera y hacer que lo pinten de sus colores favoritos. Si le quieren poner algún sticker a las patitas, le pueden poner algún sticker en esta área del medio, no donde va la patita. ¿Para qué? Para que sientan que eso pues es algo que no hace daño, que pues mira, es algo que podemos pintar, que podemos hasta cierto punto utilizarlo de manera para divertirnos, para aprender. Y entonces, una vez que veamos que le coge confianza, buscamos que se lo ponga. Uno se lo pone y le dice, oye, fulanito, dale, póntelo. Mira así como mamá o como papá, ¿verdad? Mira qué lindo. Yo como tengo espejuelos, pues obviamente me queda así. Y si me quito los espejuelos no veo nada. Y entonces vamos poco a poco. Esto puede tomar, todos los pasos que yo les voy a decir pueden tomar desde un día hasta un mes. Claro, poco a poco el proceso de aceptar de parte de nuestros chicos típicamente se va cortando, dependiendo de cómo ellos vayan madurando. Obviamente tenemos jóvenes, adultos con autismo, que pues por su nivel de compromiso dentro del diagnóstico, pues toma más tiempo. Y puede suceder que hayan casos en que ni siquiera este tipo de cosas, ¿verdad?, funcionen. Esto es solamente una alternativa que me funcionó a mí, que he compartido con otros padres y madres y también le ha funcionado, no exactamente como yo se los expliqué, ellos le han añadido su toque porque conocen a su chico o su chica, lo mismo que yo les estoy diciendo a ustedes ahora. Pues vamos trabajando. ¿Por qué es esto? Esto es para ayudar con la sensibilidad aquí en la oreja. Si ven aquí, como esto llega hasta aquí atrás, pues eso les va a ayudar a ellos tener algo aquí y sentir que eso no le hace daño. Una vez que veamos que tolera el que
el mantener esto por unos minutos, empezamos entonces con la liguilla de la mascarilla, podemos empezar por un solo lado. La podemos cortar de esta forma. Tenemos que tener un paquete de mascarillas quirúrgicas, de esas, las más económicas que encontremos, porque vamos a estar picando mascarillas, ¿ok? Y entonces, a forma de juego, nos las ponemos nosotros primero, le podemos poner pintarla con algún color, decirle que la pinta, hacerle algún tipo como de manualidad, ponerle algunos stickers de cositas que a ellos les gusten y usted se la pone. Ay, mira, qué lindo, ¿te gusta? ¿Te gusta cómo le queda a mamá? ¿Te la quieres poner? Y entonces usted le invita a participar en la actividad que usted está realizando. Una vez que logremos que ellos se la pongan y estén un minuto, 2 minutos con ella, las dos al mismo tiempo. Pero recuerde que todo primero lo va a hacer usted, se lo va a mostrar y en diferentes momentos del día, si es posible, podemos empezar haciéndolo siempre en el mismo momento en la tarde. Pero yo siempre, si queremos que la toleren en diferentes momentos, que salgamos con ellos, pues es bueno que pero nos tenemos que poner un calendario nosotros como padres. ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿En qué momento? El lunes lo voy a hacer lunes a viernes como trabajo, llego a las 6 de la tarde de mi casa, pues después de comer me siento a jugar con el proceso de la mascarilla. Y los sábados y domingos lo puedo hacer si acaso después del desayuno o durante la mañana. O sea, para que el chico o chica conecte que eso puede suceder con el sol, como puede suceder en la oscuridad, ¿verdad? De la noche, aunque obviamente tengamos luz en la casa, pero se ve la oscuridad afuera. Así que vamos primero con la parte de lo que son las orejas. Si vemos que la situación no es en las orejas, que tal vez sea en lo que es en el área de la boca, pues que eso fue como tal lo que me pasó a mí. Yo lo que hice fue que corté una mascarilla y la puse en su esqueleto y me la empecé a poner, que yo tengo aquí la cosa está puesta y no se ve bien. Entonces yo me la ponía, iba donde mis hijos y mira, y por curiosidad, por lo menos mis hijos, por curiosidad vinieron a mirar. El mayor que verbal, él habla, me preguntó que qué era eso. Y yo pues le expliqué, porque él comprende un poquito más hasta cierto nivel, ¿verdad? El pequeño, como no habla, pues no me preguntó, pero empezó a tocarla. Empezó a quitármela. Y yo lo que hacía es que dejaba que me la quitara y volvía y me la ponía. Y le decía, esto es una mascarilla, esto es una mascarilla que nos ayuda a protegernos. ¿Ok? Pero mira qué linda. Se ve bien, ¿verdad? ¿Te gusta cómo le queda a mamá? Y iba así. Y entonces le tenía una a él. Una vez que yo veía que él empezaba a tocarla y como que, ¿verdad? Uno más o menos le lee las expresiones. Y entonces tenía una para él y se la enseñaba. Me la voy a quitar porque nada más tengo una ahora. ¿Qué? Mira, te hice una. ¿Te la quieres poner? Puede ser que la coja y se la ponga, puede ser que no. Si no lo hace, pues ya tú sabes que al otro día volvemos. Nos las ponemos nosotros y volvemos y hacemos. Esto es repetición. Modelaje, repetición, mucha paciencia. Una vez que nosotros logremos que se la ponga, el esqueleto que se lo ponga por un ratito y podemos hacer alguna actividad con ella puesta, nos podemos ir a pintar, a hacer alguna manualidad o a ver una película o a bailar, a brincar en el trampolín un ratito para que él vea que eso ahí puesto, él sienta que eso ahí puesto no es nada malo, que no pasa nada. Cuando veamos que ya está friendly con este esqueleto, empezamos a reducir el espacio. Desde que está al revés. Empezamos a reducir el espacio y nos las ponemos nosotros. Y nos las ponemos sin. Al día que ya empecemos que ya es esta, veamos que no hay problema con ella, al otro día, y esto es todos los días, gente, hasta que logremos que la tolere.
O si ya ha pasado un tiempo prudente, tal vez 2 meses, 3 meses, y no pasa ni de este paso, pues puede ser que su hijo no vaya a tolerar la mascarilla. Pero si hay progresión a partir de esta, pues hay una esperanza de que la tolere. ¿Ves? Un espacio más pequeño. Pero aún así la nariz y la boca por fuera. Con esto estamos observando si la sensibilidad es por esto o si es el aliento. Si no hay problema con esto, si vamos a suponer pasamos de esta a esta en cuestión de 2 o 3 días, hay que pensar, yo creo que tal vez sea la respiración, el sentir el aire caliente, el olor del aliento. Hay personas que no toleran el olor de su propio aliento y eso es pues, normal. Pero nosotros tenemos que seguir intentándolo, ¿verdad? Pues una vez que igual nos la ponemos, mira, mamá tiene, mira qué linda está. ¿Te gusta esta? Y como la compramos ahora, la puedo utilizar de colores. Pasa que yo utilicé esta que es de las más baratas. Y entonces usted tiene una para su chico o chica. Usted se la pone y se la presenta. ¿Te la quieres poner? Así como mamá o como papá. Y si él la coge y se la pone, chévere. Y lo hacemos varios días. Vuelvo y les digo, una vez que se la ponga, no lo deje ahí parado, no deje que se vaya, porque se la va a quitar. Usted se tiene que mantener cerca. Vente, vamos a brincar en el trampolín, si es que tienen un trampolín. O vamos al patio a hacer algo. O vamos a sentarnos aquí a ver la película. O tan sencillamente usted busca una actividad que le gusta jugar con los carritos, jugar con los legos. Y usted dedíquele 5 minutos a esto. Y si ve que tolera 5 minutos y no busca quitársela, podemos ir estirando el tiempo. Y una vez que veamos que este espacio ya lo tolera, bajamos a a uno más pequeño. Y nos lo ponemos. ¿Ves? Lo último que vamos a tapar es la boca y la nariz. Para que él vaya sintiendo la tela sobre la cara. Y repetimos exactamente lo mismo que he estado diciendo. Momento, 5 minutos, 10 minutos, ir buscando. Usted se la pone primero. Mira, fulano, fulana. Mira, mira mamá, mira papá. Le saca la lengua, le hace, se ríe, le hace, ¿verdad? Alguna cucas monas que le guste a su chico, que usted tenga ese bonding con su chico o chica. Y si viene y trata de, como que contra, que extraña, ¿verdad? Usted le da la que le hizo a él o a ella. ¿Te la quieres poner? Y igual, intentamos por varios días, 5 minutos, siempre manteniéndolo en una tarea ocupado para que no piense en quitársela. Entonces, una vez que, ¿verdad? Pasan varios días, 5 o 10 minutos, vimos que ya tolera ese espacio, vamos a coger una completa. Pero la única diferencia de esta completa es que usted le va a hacer una pequeña hendidura en el área por donde se respira, ¿ves? La va a cortar un poquito que no se vea. Y esta fue la que corté. Entonces cortar otra. Esa fue la que corté. Mira, esta la dobla, la pica un poquito por el medio, le hace una hendidurita que no se ve. Pero mira, no lo puede hacer para salir, no debe ser así porque tenemos que proteger a nuestros chicos. Esto es para que entonces el aliento en el momento que se la ponga completa no sea shocking, ese, ¿verdad? Ese sentir su propio aliento, el calor de su respiración. Nos la ponemos y tenemos aquí, y le podemos mostrar el rotito a nuestro chico. Nos la ponemos y que se vea así un poquito el rotito para que ellos vean que el rotito se ha ido haciendo más pequeño. Y si la toca y como que le causa curiosidad, usted le presenta la que usted le hizo. ¿Te la quieres poner? Y entonces hacemos exactamente el mismo ejercicio que ya les he estado explicando. Ya cuando entonces tolere sin estar con esa hendidura, entonces vamos a utilizar una completa.
volvimos allá el próximo día que sea que vamos ya a pasar a esta y nos la ponemos en nuestra casa. Y si todas las personas que están en el hogar pueden hacer este ejercicio que les he estado explicando con todos usarla, si está papá, si está abuelita, si está hermanito, si está hermanita, si está, todo el mundo, si lo hace, él va a ver. Todo el mundo lo está haciendo aquí en la casa. Y vamos poco a poco, poco a poco. Entonces, cuando usemos la grande, se la ponemos. Si vemos que al que él se la ponga, se la retira bien rápido, pero ya ha tolerado las otras, la situación es con el aliento y con la respiración. Pues que podemos conseguir estos cositos que son espaciadores, los espaciadores. Usted se lo pone dentro de la mascarilla y entonces esto, usted, la liguilla la pasa entre medio, así, que no se ve. Deme un breakcito que voy a hacer algo aquí. Les voy a presentar por un momento mi casa. Así. La ponen así. Para eso es ese rotito. Y ponen la otra. Esto lo pueden conseguir por Amazon. Yo creo que en las tiendas esas de cosas chinas, eso. ¿Ves? Se la ponen así y se la ponen y le ponen la mascarilla. Usted tiene que tenerlo también para que vea que eso no es nada, que no pasa nada, que eso es parte de... Y se la puede presentar antes de ponerle la mascarilla, ¿verdad? Si usted entiende que la situación es el aliento, pues usted puede ponerse esto sin la mascarilla para que él lo vea. O volvemos a la mascarilla abierta, a la que es completa abierta, a la que usamos de principio, y nos la ponemos para que él vea que eso es spacer, que esto va a estar ahí y le va a dar un espacio para poder respirar. Y usted se lo muestra con la mascarilla, con esta abierta. Usted se lo muestra. Recuerden, esto fue lo que a mí me funcionó. Yo se lo he recomendado a otras personas, le ha funcionado. Hay personas que me han dicho, mira, no he hecho esto o hice esto de esta forma. Hay gente que me ha dicho, los he puesto a pintar mascarillas para que vean que eso no es nada malo. Claro, la mascarilla pintada no se la ponen, pero es como que para que la conozcan, le han dado pedazos de mascarilla para que lo deshaga. Pero ve, se la pone así. Y usted está un ratito así, va caminando y habla con él o con ella y le muestra que eso no causa, o sea, que no es nada malo. A volver a mí. Conocieron un poquito de mi casa. Y así, pues, va a ver que va a poder respirar. Y usted se lo tiene que mostrar, usted se lo tiene que modelar, usted tiene que utilizarla. Y usted, y cuando vayan a salir a la calle, usted se la tiene que poner. Y entonces siempre le vamos a estar diciendo, mira, como mamá o como papá, ¿verdad? O como abuelita, como tío, como quien sea que esté con el chico o la chica, mira, vamos a jugar con la mascarilla, vamos a jugar a ponernos la mascarilla. No le diga, es que te la tienes que poner por el COVID, que te vas a enfermar. No le diga eso. Dígale, dale, vamos a jugar a ponernos la mascarilla. Mamá se pone la mascarilla, fulano se pone la mascarilla. Mira, todo el mundo tiene la mascarilla. Y entonces vamos poco a poco. Vuelvo y repito. Esto fue lo que me funcionó a mí. A otras personas les ha funcionado. Hay personas que me han dicho, mira, de verdad, yo traté, pero no. Y de verdad que no voy a seguir con esto o lo que sea, ¿verdad? Porque cada persona tiene su nivel de tolerancia y su nivel de paciencia. Así que, nada, yo espero que esta técnica que yo utilicé con mis hijos, pues les sirva, por lo menos completa o por lo menos le dé una idea de lo que puede usar para que su chico o chica trate de tolerar la mascarilla.
en los lugares públicos y que para que pueda regresar a la escuela, ¿verdad? Si la situación es que no puede ir a la escuela porque no tolera la mascarilla, que esperemos que, que ya esta situación en algún futuro pues mejore, futuro cercano. Pues nada, recuerden que el apoyo es vital. Yo amo a alguien con autismo.